Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos dedicadas al pensamiento de Friedrich Schelling. En esta ocasión, como habrán visto en la portada del video, nos vamos a abocar a esta obra que adquirí hace ya un tiempito y bueno, en estas últimas semanas tuve la oportunidad de leer. Se trata de La deuda inconfesada de Heidegger, de la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941. Es una obra de Alejandro Rojas Jiménez y está publicado por la Universidad de Málaga. Bueno, es una obra que en su momento cuando leí el título, la verdad que me atrapó, me interesaba leerla. Tiene sus partes muy buenas y otras que la verdad me dejó mucho que desear. Ya voy a hablar un poco del contenido en general de cómo está compuesta esta obra de la deuda inconfesada de Heidegger. Y después voy a dar una serie de opiniones al respecto. Mientras voy desarrollando algunos puntos, le iré compartiendo cuál ha sido mi impresión con respecto a esta obra, sobre todo porque se trata de un título como pocos en español dedicados a entrecruzar o vincular, relacionar el pensamiento de Schelling con el de Martin Heidegger. Es difícil encontrar, aunque cada vez hay más, por suerte, obras dedicadas al pensamiento estrictamente de Schelling, sobre todo también traducciones de las obras y después análisis, estudios en los que se aborde la obra. Ya nosotros hemos hablado de Pérez Borbujo, Arturo Leite, Ana Carrasco Conde, ¿quién más? Bueno, la era de la crítica del propio Félix Duque, seguramente, bueno, el de es Vicente Serrano Marín también, donde está el Absoluto y Conciencia. Hay textos, hay especialistas, cada vez hay más, pero es como que, digamos, si alguno busca algún libro medio específico que no sea, por ejemplo, esta obra de las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, de quién es, de Arturo Leite, me parece incluso también, sí, Leite y Riule, resulta difícil poder conseguir, no sé, por ejemplo, un texto que se dedique a la filosofía de Acuns, a la filosofía... no había nombrado a Virginia López Domínguez, también otra gran especialista en la obra de Schelling. Ahora que nombro la filosofía de Kunst, la filosofía del el sistema del idealismo trascendental de 1800. Bueno, voy pensando ahí algunos textos que se dediquen a la natua filosofía. Hay un texto también que está traducido, si no me equivoco, también por Antropos, pero que no se consigue, solamente anda circulando alguna versión en digital por ahí. Pero sin, sobre todo, por ejemplo, como está el trabajo de Hugo Ochoa con respecto a las ciudades del mundo, 1811, 13, 15, y nos vamos más para la obra tardía de Schelling, ya cada vez es más difícil poder conseguir traducciones y después obras que expliquen, que desarrollen, que profundicen en eso. Por eso también este texto, que por eso también hago todo ese pasaje, ese recorrido de la dificultad de encontrar los textos, encontrar algo que se dedique a vincular Schelling con Heidegger es curioso, ¿no? Es interesante. Y por eso también adquirí esta obra. Antes de adentrarnos les recuerdo, ¿no?, que pueden apoyar todo el contenido del canal adquiriendo cualquiera de mis libros, sea Dionisos y el genio de Dionisiaco, la influencia romántica en el pensamiento del joven Nietzsche, este libro que ya viene por suerte en manos de varios de los seguidores del canal, y también el último libro que preparamos, que fue El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, reflexiones y anotaciones de 1931 a 1948, con el prefacio de Francesco Alfieri. Esto está por Mercado Libre y por Amazon también. En formato físico y digital lo pueden adquirir. Dicho todo esto,
la tanda publicitaria, vamos a adentrarnos en lo que es esta obra. Bien, ya desde entrada nos explica Alejandro Rojas Jiménez que se trata de un texto eh, donde se ha realizado gracias a en sus agradecimientos, él ha sido becario postdoctoral en la prestigiosa Alexander von Humboldt Stiftung. Él trabajó también con el tema de la Bayerische Akademie der Wissenschaften, y bueno, es una persona, yo no lo conozco, pero entendemos que se ha codiado, se rodea, tiene el acceso a la obra, a poder estudiar directamente, no solo en alemán, porque bueno, eso lo estamos dando por entendido, eh, dado que estudió este postdoctorado en Alemania, pero sí que tiene en esto, ¿no? Mi gratitud ya expresada a Jacobs. Nosotros hemos abordado el libro de Wilhelm Jacobs, que tiene su texto sobre Schelling. Y bueno, va nombrando a varios, ¿no? De la Schelling Commission, que son Ernest Serbst, Alois Bishutba, Vicky Müller, Patrick Leista, etcétera, ¿no? Bueno, va nombrando a varios. Se codea con gente que si uno los va googleando, esto también lo fui haciendo. Son gente que está publicando sobre Schelling, sobre idealismo alemán, también sobre algunas otras problemáticas. Y eso en algún punto nos indica que estamos leyendo a alguien que tuvo acceso y que sabe, ¿no? Bien, con respecto a eso que está en el agradecimiento, yo algo que noté fue a lo largo del libro como que él repite incesantemente que, bueno, gracias a mi beca postdoctoral, bueno, sí, ya lo dijiste en los agradecimientos, no hace falta que lo siga repitiendo 200 veces, ¿no? Ya no quedó claro que sabes, que estudiaste, que te recibiste, baja un poco. ¿Qué más? Bien. Nos introduce primero el libro, bueno, tenemos en el índice, le leo así general algunos temitas que trata, bueno, ya sabemos que nos ubica, ¿no? De la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941. Un segundo Heidegger, si se quiere, ¿no? Ya nosotros, tanto que abordamos la relación también Nietzsche-Heidegger, sabemos todo lo que implica ese viraje, esa quiebre en el pensamiento de Heidegger y por ejemplo, cómo se aboca, a qué es lo que más se aboca en los cursos de la década del 30. Nosotros esas cuestiones también ya la hemos hablado. Tiene la introducción donde hace una presentación sobre el tema de investigación, la doctrina de las potencias y el tema de la investigación. Eso también es interesante, la Potenzlehre. Eso me resultó bastante bueno. Después, bueno, tiene una cuestión de la estructura y metodología de la investigación. Y después hay 3 capítulos. La distinción entre el producto mecánico y el organismo producido en la Philosophische Untersuchungen de Schelling. Tema interesante, me gustó. Después el capítulo 2. La noción de apotencia en la filosofía de Schelling y su influencia en la Kehre heideggeriana. O sea, todo lo primero, el capítulo 1 nos introduce en toda una problemática schelliniana. El capítulo 2 ya nos habla de, bueno, una suerte de fracaso o hace un análisis del resultado positivo o negativo, esa Potenzlehre, nos introduce también la cuestión de la apotencia y ya nos mete en cuál sería la influencia en el pensamiento del giro heideggeriano, ¿no? Y el capítulo 3, una análisis de la influencia de Schelling en el curso impartido por Heidegger en 1942-43. Capítulo que yo también... Sí, el texto lo tengo leído completo. Acá estamos. Sí, está todo leído, trabajado. Tema ahí que, la verdad que, sinceramente, ya ahora cuando lleguemos a eso me dejó medio como ni, ¿no? Después trae un anexo de las biografías de Schelling y Heidegger, que está bueno, un anexo también de informes bibliográficos de Schelling, eso sirve.
un anexo a la glosa de las lecciones privadas de Stuttgart. Esto de las Stuttgarter Privatvorlesungen me parece genial porque es lo que decía un poco, ¿no? Ya contamos en español, en castellano, con esta cuestión de las Untersuchungen, das Die Weltsalter, traducciones de la ciudad del mundo. Nos falta ahí como un pie que algo es importante, que son las lecciones privadas de Stuttgart, ¿no? Entonces, tener como un acceso a eso ya ahí me parece, eso sí me parece clave poder resaltar. ¿Qué más? Bueno, en la introducción nos mete en la problemática de la influencia de Kant, también del timeo de Platón. Hay una cuestión, ¿no? Por ejemplo, si vemos en las Untersuchungen, Franz von Bada, Jacob Böhme, Plotino, neoplatonismo en general, toda una cuestión ahí del misticismo, etcétera, que va a contraponer al dogmatismo y al cierto cientificismo o idealismo ahí medio sesgado, ¿no? Hay una cuestión ahí que critica mucho Schelling. Nos resalta también en la introducción, en la presentación, la importancia de las críticas de Urteilskraft de Kant, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la razón, del rol de la razón, que es al mismo tiempo juez, acusado y demandante. Eso es interesante. También, obviamente, con esto nos resalta la importancia que tiene el cambio de visión de la naturaleza, ya de la crítica de la razón pura a la crítica del juicio, o esta crítica del discernimiento, ¿no? Y después también nos introduce un poco en la cuestión de la importancia de Fichte, ¿no? En todo ese primer periodo. Después, si ya se adentra en la cuestión de lleno de la doctrina de las potencias y el tema de la investigación, leo apenitas una cuestión. Dice: el intento de Schelling de pensar el absoluto de causas internas lo guían hasta la noción de potencia. Esta teoría también de las tres potencias que van a ir apareciendo. Por eso el libro justamente que mencionaba yo, de Dionisos y el genio dionisiaco, habla como de las distintas máscaras del dios Dionisos, y esto también la importancia que tiene la mitología en el pensamiento de Schelling. Y a eso tiene una influencia schelliniana en el pensamiento de Nietzsche, si se quiere. Bueno, nos ubica en toda esta relación de que la primera vez utilizada la noción de potencia fue en el año 1798 en Font de Abelsele, del alma del mundo, aunque este concepto no es llevado más allá de la filosofía de la naturaleza hasta 1801, tiempo después. La importancia que tiene esta doctrina en la identidad filosofía, y después la doctrina de la apotencia, ¿no? Cómo también se sigue, perdón, con la cuestión de la potencia, esa doctrina de las potencias. Habla de la estructura y metodología de la investigación. Esto, ¿no? Va a establecer la diferencia entre producto mecánico y un organismo producido. Después también la libertad del hombre y su capacidad para autoconfirmarse. Y bueno, va a hablar también del desarrollo de Dios y la historia, y bueno, cómo esto va a recaer también en Heidegger, que Heidegger no va a hablar de Dios, a diferencia de Schelling, sino de historia y de acontecimiento. Va a aparecer el concepto de Eignis, de realidad ontológica de ambos es distinta. Y algo que es interesante también, ¿no? Que marca y que me parece, antes de adentrarnos en el capítulo número 1, que me pareció llamativo. Como dice, bueno, yo podría ver la influencia de Schelling en Heidegger a partir de obras en donde explícitamente habla de Schelling, pero él como que intenta hacerlo en el capítulo 3 a partir de determinados conceptos, metodologías, recursos filosóficos, filológicos que utiliza Heidegger, que son tomados, que él comprende o entiende, o analizando, escarbando, digamos, en, en, en la relación de ambos, entiende, comprende que, bueno, esto lo hace así Heidegger porque Schelling ha sido precursor en esto, o Schelling le ha dado el guiño, ¿no? La seña.
Eso es interesante también. Aunque ahí en algún punto me deja sabor a poco porque decimos, bueno, al final estamos estudiando en esto, ¿no? Yo es como que intento comprender mejor a Schelling y uno cuando, yo esto lo repito siempre, si uno va a leer Kant, Schelling, Nietzsche, Hegel, desde Heidegger, uno aprende Heidegger y no aprende esos otros autores, ¿no? Porque Heidegger tiene esta manía o esta cuestión de llevar siempre agua para su molino, ¿no? Y de leerlos en determinada clave de lectura, tanto a los presocráticos como a los filósofos del idealismo alemán o poetas, etcétera, que le sirvan a él para su sistema o para su pensamiento filosófico, ¿no? Por eso también los adentro en esta cuestión del olvido, de la historia del olvido del ser, ¿no? De esa connotación negativa que le termina otorgando a la metafísica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en ese entusiasmo que me gana a mí en el capítulo número 1, donde nos explica una doctrina de las potencias, nos explica toda esta cuestión también de tecneo, de cuestión productiva, de poiesis, y hace esta diferencia entre una producción mecánica y una producción orgánica, etcétera, y que de alguna manera nos ubica en algunas cuestiones problemáticas que aparecen en el asunto en Untersuchungen, en las investigaciones. Bueno, ahí después ya me quedo sabor a poco porque me pasó con el otro texto también que no que era editorial Herder, el de Schelling Heidegger también, donde, bueno, cuando nos adentramos en el pensamiento de Heidegger y a mí particularmente, personalmente, que ya venía años anteriores estudiando a Heidegger y que bueno, nosotros hemos dedicado lectura, análisis de distintas obras y demás, y es como que, bueno, sí, más de lo mismo. Meteme a Schelling. ¿Qué me dice Heidegger de Schelling? ¿Por qué Schelling? Eh, Como más profundo y no con en esta cuestión, ¿no? Cuando esto sería la problemática. Se adentran en el tema de Heidegger y se terminan yendo por Heidegger, ¿viste? Eso es lo que la sensación que me termina quedando. Como que me terminan perdiendo de vista realmente a Schelling. Ahí, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, analizar el principio de identidad. En la introducción que va mencionando, hacer frente a tales como el bien, el mal, lo justo, lo injusto, lo necesario y lo libre, temas que aborda, ¿no? En este principio de identidad viene correlacionado con la lectura del antecedente y consecuente. Esto lo explica bien. Hay una parte que hay un error importante cuando me habla del principio de la existencia, del principio del fundamento de la existencia. Hay un momento que me cambia los roles de fundamento con existencia. Bueno, explica también, ¿no?, esta cuestión de la frase de Gotist Alles a partir de este principio de identidad. No me voy a detener en eso porque nosotros ya tenemos toda una serie de videos dedicadas a la lectura y análisis de las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de 1809. Nos hace también algo que a mí me interesa, que siempre ayuda y sirve, son esos análisis filológicos de la terminología alemana, por ejemplo, en este caso, donde nos ubica, ¿no?, la cuestión de lo real, real o real, con la cuestión de la Wirklich, esto también de la realidad efectiva. Comprender esta proposición de Gott ist alles en términos reales, Dios como lo real en las cosas. También hay toda esa discusión que nosotros siempre hablamos con respecto al panteísmo. Esa discusión también desde el principio de por qué el panteísmo no es fatalismo, cómo idealismo, realismo, no necesariamente, o algunos otros sistemas no necesariamente se contraponen o discuten, niegan el panteísmo, sino que pueden convivir junto con él.
Acá en el punto 2, interesante, Heidegger considera curiosamente que esta línea que abre Schelling y que conocerá con la Spätphilosophie Schelling no conduce realmente a ninguna parte, sino que es un Wirkungslos, ¿no? Como que sin efecto. Y explica, ¿no? Cómo lo va utilizando a partir del seminario también del 41-43. ¿Qué más? Bueno, explica también estas cuestiones, sigue con lo de la frase de Gotizales, las cosas como modificaciones y bueno, va aplicando esta cuestión de la A mayúscula sobre una A minúscula. Las A minúsculas serían modificaciones de esa A mayúscula que representaría la sustancia primera o el absoluto o Dios. Y las A minúsculas son modificaciones o cosas. Y la pregunta ahí es en qué medida que si son en esta cuestión de la principio de identidad y también del antecedente y consecuente, cuál es la relación entre necesidad y libertad de la modificación con respecto a la sustancia, ¿no? Y por eso también esa lectura del que tiene que ser algo real y efectivo, y para ser algo real y efectivo tiene que ser algo vivo, y por tanto también una fuerza independiente dependiente, ¿no? Sin dejar de estar ligado, relacionado con esa sustancia primera, tiene que tener su propia independencia. Por esto también que en algún punto se lee en las Untersuchungen, que tiene que ver, bueno, Dios tiene que ser un Dios vivo, no tiene que ser un Dios de cosas muertas ni un Dios muerto. Por lo tanto, al mismo tiempo también tiene que conseguir la libertad, ¿no? Y en esta cuestión de que el idealismo, en esa postulación de una sustancia, un absoluto, pensar ese principio como algo vivo, ¿no? Después que va a concebir esa Ungrund o Uagrund como Urlebendige, ¿no? También como eso vivo primigenio, va a ir mostrando y lo que le va a dar pie también en esa que eso absoluto no está dado en tanto absoluto en el principio, sino que requiere justamente de todo un proceso. Y eso es lo que va a llevar a la división de eso, uno originario, a una separación entre, a partir de una indiferencia, de la indiferencia, con respecto a al Grund y al fundamento de la existencia y a la existencia, ¿no? A la existencia misma. Bueno, también, ¿no? En esto, como en ese pasar por libertad y necesidad al mismo tiempo de esta sustancia, de este Dios, a las cosas, desarrolla toda la teoría de la producción, del engendrar, y hace la diferencia que ya está establecida en la Natura Filosofía de Schelling, que tiene que ver con das mechanische Produzirte von organischen hervorgebrachten, ¿no? La distinción entre un producir mecánico y una elaboración, una productividad orgánica, ¿no? La productividad mecánica no da como resultado algo vivo, sino un producto muerto, y por tanto ese modo de producir no es justamente el modo de producir de Dios. Nosotros, por decirlo de alguna manera, esto lo hemos desarrollado en lo que tiene que ver con la producción artística del genio que desarrolla Kant, ¿no? Una cosa es producir arte bello, y eso está más relacionado con el organisch, organische hervorgebracht y él y no por tanto la producción de útiles o de artefactos y de otras cuestiones así más mecánicas que tienen que ver con un producir mecánico, ¿no? Por eso esta productividad orgánica hace que el arte bello parezca naturaleza, ¿no? Porque es justamente una cuestión ahí que después va a retomar Schelling a partir de su análisis de la naturaleza, ¿no? Em, pero el organismo producido es por el contrario una criatura que tiene libertad ella misma para seguir ejerciendo y actuando. Le da la... Tiene... em, nosotros decíamos, ¿no? También la diferencia en natura naturans y natura naturata. La natura naturata como objeto y la natura naturans como esta cuestión de una fuerza interna y que tiene una productividad. Bueno,
no es específicamente así, lo resaltamos ya en las últimas análisis que fuimos haciendo, no es estrictamente así porque hay una influencia de o una intermediación de Jacobi en el pensamiento de Schelling, en esa recepción de Spinoza, pero sí que se sigue, digamos, con un poco con este juego, ¿no? Eh, bueno, desarrolla toda una cuestión sobre ser y forma, la determinación, la determinabilidad. Eso también viene relacionado con el tema de la productividad y el producto, sino que el ser es aquello que va dando determinabilidad y la forma tiene cierta determinación y dentro de esa determinación nosotros podemos captar aquello que está determinando, ¿no? Determinándose o que está siendo determinante en el sentido de que está actuando por esta cuestión de que proceso, la productividad lo vemos en el producto, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cuando captamos nosotros ese movimiento que tiene que ver con el tema de la creación, que tiene que ver con algo que nosotros captamos ya en los productos que están dados, ¿no? Por eso también esas preguntas por el TST o Tito On, estas cuestiones de la lectura sobre eh, el qué y el por qué o qué es, ¿no? Esta cuestión, estas preguntas que nosotros ya hemos desarrollado también en varias oportunidades y que por supuesto también están en el pensamiento heideggeriano, ya cuando hicimos la lectura nosotros de Introducción a la Metafísica de Heidegger, and Führung in die Metaphysik, hemos visto ese punto, ¿no? De lo griego por el ton. ¿Qué más? Bueno, el segundo modo de producción y el fin de la natura filosofía y producir productividad. Por eso también aparece como la lectura sobre la importancia que tiene el arte. Eh, la natura filosofía se desarrolla a partir de la siguiente idea fundamental. La voluntad originaria expresa su libertad y productividad, realidad por medio de los productos, que son posibilidades, pero no por medio de un producto determinado. El mundo de la naturaleza, una mezcla de determinación e indeterminación. El mundo es un organismo, una realidad viva, la realidad de Dios. O mejor, es el Dios posible. Antes hablaba un poco del arte también, ¿no? La actividad indeterminada, que es la existencia quatalis en términos de productividad, que produce productividad. Me estoy refiriendo al arte, ¿no? Lo que repiten es el quehacer, el modo artístico de expresar la genialidad. ¿Qué más? Bueno, se adentra en la filosofía de Kuntz. Poseemos una revelación más antigua que ninguna de las escrituras, esta de la naturaleza, esto también que se trata de aplicar al arte, la distinción entre poesía y genialitet, la creación como gestalt, una actividad consciente por un lado y por otro la fuerza de productiva indeterminada, eso también ahí es interesante. Como todo esto, él intenta después mostrar cómo todo esto va recayendo en el asunto de Sujungen, ¿no? A cómo llega a 1809. El hombre no es un ser más en el mundo, sino que es un ser intermedio entre la naturaleza y el espíritu, entre la luz y la oscuridad. El hombre no es un producto más en el mundo vivo. Y esto tiene que ver también con la creación en los distintos grados que va llevando Dios, ¿no? Hace todo un abordaje también del fracaso de la Potenzlehre y el detrimento del interés de la naturaleza. Habla de la primera potencia, segunda potencia. La tercera potencia tiene que estar por algún lado porque no la marqué. Bueno, la primera potencia, un afán irracional, una voluntad ciega. La segunda potencia, dice la cuestión de la universalización, ¿no? Que procede de sí mismo, aquello, lo primero que se cierra, lo segundo que se abre, ¿no?
yo había marcado esto, lo que quería buscar, que en un momento hace una suerte de inversión de lo que estaba colocando, ¿no? Bueno, ser potencia, ¿no? La primera potencia refiere a das Absolute, la Selbstbeschuldigkeit, el Fallen, un blinde Wille como una voluntad ciega, y la segunda potencia en vez de ser das Absolute es Natureingot, Universalisierung y la Hervorbringen, ¿no? La productividad y la universalización. Las, ¿Qué pasa con esto de los capítulos también? ¿No? Es como que no... Hay ocasiones en los que se repiten párrafos enteros con respecto a los capítulos anteriores, ¿no? Sobre todo en el capítulo 3 que toma ya del 1 y del 2. Es como que escribió, me da la sensación a mí, capaz que me equivoco, escribió artículos por separado y de hecho esto lo que me lo puede llegar a confirmar es que al final de cada capítulo están las referencias. Es como que él fue entregando distintos artículos y juntó los tres artículos con cosas que se repiten sin sacarlas o sin modificarlas y publicó el libro, ¿no? Armó un libro. Bueno, tengo estos tres artículos que hablan sobre el mismo tema. Bueno, lo publico. Me da un poco esa sensación. Capaz que me equivoco. Pero es como que llegás en el capítulo 2 sobre todo y decís, oiga, pero esto yo ya lo leí, me parece. Y buscas en el capítulo anterior y está el párrafo completo. O sea, ¿qué pasó? Y son libros caros. O sea, no estamos como para andar gastando hoja en algo que ya pusiste antes. Sí puedes marcar una referencia, pero bueno, nos habla de vuelta del tema de la doctrina de las potencias, esto que decía, lo toma tal cual. La noción de apotencia, capaz que agrega alguna cosita, pero ya se, como que se va aflojando el libro, ¿viste? Va bajando, va bajando. Y después, al final del capítulo 2, bueno, acá habla también del tema del fundamento, del ansia, del fundamento como amor, nos ubica un poquito más mejor en el tema de las potencias. Y al final nos habla de la cuadratura, ¿no? Como esta gran influencia o esta lectura que hace Heidegger a partir del- de la filosofía de Schelling. Y después el capítulo 3, ¿no? Lo que le da título al libro, La deuda inconfesada de Heidegger, punto 1. Quiero llamar la atención sobre el volumen 54 de la Gesamtausgabe que recoge la lección del semestre de invierno del 42-43. Si no me equivoco, esa era la del Parménides y Heráclito, que se tendría que haber llamado Parménides y Heráclito, pero es Parménides, ¿no? Reformulación de la propia filosofía heideggeriana en el que aprovecha la doctrina del idealista para configurar algo propio, ¿no? Bueno, esto que decíamos, Heidegger hace algo propio, intenta hacer algo original con la influencia que tiene de Schelling. La primera tesis es que a partir de 1942 la Spätphilosophie de Heidegger recibe su impulso decisivo y esto termina en el tema, sobre todo, entiendo, de la cuadratura y del tema del Leibniz, ¿no? Que van a aparecer en el texto como los de los Baitres, etcétera, ¿no? El tema del inicio también, eso sí es importante. No cuando, también esta diferencia entre Anfang y Beginn, ¿no? Entre comienzo e inicio. No cuando comienza en relación al tiempo, sino inicio en tanto origen por el que surge. Eso me pareció clave. Así como di crítica del libro, digo, esto que señala para textos como esto que tengo por acá, de Heidegger, que son de la época de los Beiträge, de Vesinum, el título original de este es Über den Anfang, Über den Anfang. Estos son todas traducciones de Dina Picotti, de Editorial Biblos. No sé en otros países si están en otras ediciones, en otra editorial o están de lo mismo, ¿no? No sé, por ejemplo, México o Colombia, ¿qué tendrá? O si usan la misma traducción de Dina Picotti, muy criticada por un filósofo a quien yo respeto mucho y admiro, que fue un maestro mío,
Eh, Edgardo Albizu, gran especialista. En una de las presentaciones del libro en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, lo invitaron para que dé una charla hablando un poco sobre la presentación del libro. Obviamente, si la editorial y la traductora está esperando que se hable bien del libro para venderlo, comercializarlo y demás, me parece que fue en la presentación de Vecinum, Albizu dio su parecer demasiado sincero y mató la traducción. No me acuerdo si fue Vecinum o sobre los Baitregue, pero la mató en la crítica que le hizo con la traducción, pero bueno. Y algo también relacionado con la relación a la distinción entre Anfang y Begin, entre comienzo e inicio. Eh, Además de esta distinción, no cuando en relación al tiempo, sino el origen por el que surge, también esta cuestión de un iniciar y un iniciado, ¿no? Una suerte de causa última fuera del hombre de por qué podemos llegar a pensar como pensamos, pero que no hace que que los pensamientos dejen de ser pensamientos nuestros, ¿no? Después hace todo un análisis del principio de identidad en la lección de Heidegger. Mm, Acá, bueno, sí, ya, o sea, nos queda claro de toda esa discusión de la identidad filosofía o de esta cuestión también del principio de identidad que desarrolla, que me parece que se llama identidad que sets. Sería como una ley de identidad, no sé estrictamente por qué se lo traduce como principio de identidad. Eso tendría que averiguar. Em, Después el punto 3 dice, el problema filosófico que quiero aclarar propiamente, la influencia de Schelling, ¿no? El destino del devenir. Y después nos introduce de vuelta en esta cuestión de lo mecánico y lo orgánico, algunas cuestiones de la influencia de Bátimo, una diferencia también entre Sein con Y y Sein, un Sein con respecto al ende y al fin, después el otro con el Sein con Y, más leído como Wesen y como Ziel, la diferencia entre meta, fin, objetivos, ¿no? Que uno se plantea también. Mm, y después desarrolla toda una cuestión ahí de la cuadratura. Él se adentra también en el seminario de Asatz von Grund de 1955-56 y el Science-Geschichte, ¿no? Como una Gestalt des Grundes. Otra cuestión que tiene ahí interesante, y con esto ya cerramos, es que hay que tener una suerte de manejo del alemán para la lectura de este libro, o por lo menos del manejo del alemán en tanto la terminología de estos autores, porque da por hecho de que todo el que lo lea va a entender de qué estamos hablando, ¿no? Es como que, por eso digo, son artículos, me parece, publicados por una revista académica tenía otro objetivo, más allá de que es el resultado de la investigación que él nos resalta, eh, de eso postdoctorado, pero bueno, en algunos casos está el concepto en alemán o hay una determinada frasecita en alemán y da por hecho de que entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy por hoy, igual por internet, uno busca y lo encuentra, pero a veces si no estás con el teléfono a mano o con la computadora, uno va a terminar marcando ahí y después va a tener que ir a buscarlo, ¿no? Porque para seguir el lineamiento del texto. Dicho todo esto, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que es una invitación a la lectura. Si alguien conoce a este autor, que me ayude a contactarlo para tener una charla también con él, sería interesante. Así que bueno, espero que les haya interesado, que hayan aprendido algo, eso es importante, o que se vayan con alguna curiosidad. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha con un video más. Hasta la próxima. Saludos.